Soy Heidi Viviana Narváez, estudiante del Bootcamp Análisis de Datos en el nivel innovador del programa Talento Tech. En este momento voy a presentar el estudio de caso que es mi trabajo final del Bootcamp. Lo realicé a partir de una base de datos que contiene información referente a los docentes de cátedra de una universidad pública durante los años 2015 hasta el año 2020. Es de resaltar que antes de utilizar la base de datos, yo tuve que anonimizarla para no presentar información privada de los docentes, por ejemplo, su nombre, su número de cédula, sus datos de contacto, pero sí se dejaron las demás variables relevantes para este estudio. Como objetivo general, establecí aplicar técnicas de análisis de datos aprendidas en el bootcamp. Como objetivos específicos, pues aplicar estas técnicas. Segundo, realizar un análisis descriptivo de los datos. Tercero, examinar correlaciones entre las variables. Tercero, ejecutar un modelo de regresión lineal múltiple para determinar los estimadores del modelo. Eh, en un primer paso, exploramos el dataset. Este dataset contiene una serie de variables. El periodo, el tipo de identificación, donde encontramos que hay varios docentes que no solo tienen la cédula de ciudadanía colombiana, sino que tienen cédula de extranjería. El género, la fecha de inicio de su contrato, determinación, la facultad a la cual están adscritos, el departamento dentro de esa facultad, las horas que trabaja semanalmente, el tipo de vinculación, que en este caso es vinculación por cátedra, la dedicación que es por horas, la categoría dentro de su escalafón, si A, B, C o D, el nivel educativo que ellos tienen, el título que poseen o los títulos que poseen, los puntos, la fecha de nacimiento, la edad y su salario. En un inicio hicimos una revisión de la información y encontramos que hay varias categorías que tienen datos faltantes. Si bien no son un gran número, pero sí se presentan. Por ejemplo, el nivel educativo tiene 34 docentes que no tienen este registro, o en el título 33, o hay 9 registros donde no se mencionan los puntos. Entonces, en una primera medida tuvimos que hacer limpieza de esta información. Los puntos los calculamos por medio de una imputación en el método KNN, pero las demás variables, pues porque es muy difícil predecir, por ejemplo, exactamente qué título tiene un docente, decidimos eliminarla al no ser un número pues muy considerable. Lo hicimos y finalmente quedamos con un total de 2.593 registros, que fue con los que hicimos el análisis de datos. En las estadísticas descriptivas, en primer lugar, quisimos ver más bien las correlaciones que habían. Encontramos, por ejemplo, que el salario está directamente correlacionado con los puntos que tiene el docente, pero está aún más correlacionado con las horas que trabaja ese docente semanalmente. Al hacer un gráfico de dispersión encontramos esta tendencia a más horas de trabajo, pues el salario empieza a ser un poco mayor. Y lo mismo pasa con los puntos, aunque pues el gráfico eh, presenta pues una menor correlación aquí en este caso lineal, pero sí se presenta. Al analizar, por ejemplo, eh, por género, encontramos que la universidad ha contratado más hombres que mujeres en la categoría o en la modalidad de cátedra. Si analizamos esta característica por facultad, vemos, por ejemplo, que la mayor desigualdad de género se presenta en la contratación de docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y contrario, hay un mayor equilibrio de género en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. También analizamos cómo ha sido el comportamiento
en cuanto al nivel educativo máximo de los docentes. Por ejemplo, en el periodo 2015-1 encontramos que priman los docentes con una especialización y con pregrado. Y esa tendencia se mantuvo hasta el 2017, pero a partir de allí los docentes han sido más cualificados y presentan, por ejemplo, su mayor nivel educativo en especialización y maestría y doctorado, que sí aparecen en niveles muy bajos, por lo menos en la contratación de cátedra, que tiene que ver con solo los docentes, que solo los docentes trabajan por horas. Eh, Creando un modelo de regresión lineal múltiple, quisimos determinar el salario dependiendo de las horas de trabajo y de los puntos que posee este docente. Aquí encontramos un intersecto negativo. Esto quiere decir que si un docente trabajara 0 horas y tuviese 0 puntos, pues su salario o era cero o menos que cero. Aunque en la práctica eso no pasa, pero pues sí tiene sentido. Y dentro de los coeficientes encontramos, por ejemplo, este coeficiente de 137.248 que está relacionado a las horas de trabajo. O sea, quiere decir que si un docente por cada hora de trabajo más que elabore, su salario aumentaría en promedio esta cantidad. Este modelo lo evaluamos y encontramos un R cuadrado de 0,7811. Quiere decir que el 78% de la variabilidad en los salarios sí se explica por las horas de trabajo y los puntos que tenga este docente. Aquí en esta tabla se presentan, por ejemplo, los valores reales que teníamos y los valores predichos. Sí encontramos diferencias, pero muy pocos. En general, por ejemplo, aquí tenemos un salario de 815.000, que fue el real, y el predicho dice que debió ser de 819.000. Entonces, el modelo sí se ajusta, pero tenemos algunos valores que están un poquito más dispersos. Esto podría indicar que sí, efectivamente, la universidad hizo algunos pagos un poco mal hechos. Eh, y con eso ya creamos un dataset eh, para predecir los salarios de acuerdo a los puntos y a las horas que trabajan semanalmente. Entonces aquí ya esta es más bien cómo hicimos la lista, porque las horas de trabajo de los docentes va desde 1 hasta 12 horas semanales. En esta universidad no pasan de allí, y los puntos van desde 1 a 6. ¿Sí? Y con eso predijimos si el docente tiene este número de puntos y trabaja este número de horas, entonces cuál debería ser su salario. Y aquí, por ejemplo, pues aquí solo se ve una parte de la lista. Si el docente trabajara, por ejemplo, 8 horas y tuviese 5,5 puntos, entonces su salario sería de 2.427.000. Y con esto lo que hicimos fue crear un dataset que muestre ese tipo de predicciones. Y bueno, como conclusiones finales, tuvimos que, por ejemplo, el docente más joven contratado en la universidad en la categoría de cátedra tenía 46 años, el mayor ha tenido 79 años, que el salario está directamente relacionado con los puntos por experiencia, por estudio y también por las horas que trabaja semanalmente. Esta universidad en general pues tiene que analizar sus estudios, su contratación de acuerdo al género, porque prima más la contratación de hombres que de mujeres en la mayoría de las facultades, eh, principalmente en la Facultad de Derecho, ¿sí? Que es donde se ha visto un mayor desequilibrio. Los docentes cada día son más cualificados al ver que al inicio tenían especialización y pregrado únicamente y ahora ya han subido en maestría. Eh, el modelo de regresión lineal múltiple que corrimos efectivamente sí
pues es óptimo y explica el 78% de la variabilidad de los datos. Creamos un dataset con estas predicciones. Sin embargo, se presentan algunos casitos por allí dispersos, o sea, no hemos podido predecir un porcentaje más alto. Muchas gracias por la atención y este fue mi trabajo final.